que andarán por allí. Bueno, audiencia de Mordisquito, Córdoba, Jujuy, también Buenos Aires, que nos están siguiendo varios seguidores ya. Estamos aquí en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense con su secretario general, el Héctor Gringo, o Gringo Héctor Amichetti, que también es uno de los referentes, uno de los conductores de la Corriente Federal de Trabajadores. Bueno, compañero, muchas gracias por aceptar esta nota. No, gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, en primer lugar queríamos que nos comentes un poco cómo es la situación de laboral que están viviendo o padeciendo los compañeros de la gráfica acá en Buenos Aires. Y nosotros estamos viviendo una situación complicada, como todos los sectores de la industria en general, primero por la caída del consumo interno, es decir, el deterioro que está provocando esta política económica sobre los salarios de los trabajadores, sobre los sectores que inclusive no tienen un trabajo formal, y agregado a eso la situación de la apertura de importaciones, esta concepción que tiene el gobierno de desproteger absolutamente a la industria nacional. En el caso concreto de los gráficos, que nosotros veníamos de un periodo del gobierno anterior de recuperación de todo lo que era la producción de libros, a los 20 días que asumió este gobierno abrió las importaciones indiscriminadamente, y con la caída del consumo y el retiro del Estado comprando libros para distribuir entre los sectores más necesitados, es decir, prácticamente se derrumbó, yo te diría en cifra, en el 2015 la producción nacional de libros era 85 millones y este año vamos a estar por debajo de los 40 millones, es decir, el efecto ha sido muy rápido y muy devastador, por lo tanto es muy delicada la situación de la industria gráfica en particular. Entendemos que ante estos tipos de hechos, donde están avanzando los derechos laborales de los trabajadores, ustedes se han mostrado como uno de los sindicatos más combativos y bueno, es uno de los primeros sindicatos de la historia del país. ¿Qué me puede decir al respecto? Nosotros desde el primer momento, cuando conformamos la Corriente Federal de los Trabajadores, caracterizamos lo que se venía, es decir, que con un proyecto neoliberal como el que estábamos convencidos que venía de la mano del gobierno encabezado por Macri, indudablemente íbamos a tener una situación muy delicada desde el punto de vista de la economía nacional, atendiendo a que para ellos este tema de la libertad de mercado, es decir, el debilitamiento del rol del Estado, la libertad del capital, como le llaman ellos, ¿no? Hay que liberar al capital, no hay que tener ningún tipo de control, esa concepción de que el desarrollo del país depende de los inversores extranjeros. Nosotros sabemos que los inversores extranjeros lo único que les interesa acá son las actividades primarias que le provocan fabulosas ganancias, como el caso de Vaca Muerta, como el caso de la extracción del litio, o como el caso de la actividad agropecuaria, es decir, pero estábamos convencidos de que ninguna inversión extranjera va a venir acá para desarrollar la industria nacional. Sumale a eso el rol que están jugando en el mundo, en el concepto neoliberal y la globalización que se impone hoy, el capital financiero, que ha provocado en 3 años un daño enorme, porque toda la inversión que ha venido de afuera ha sido especulación financiera. Este carácter destructivo que tiene la política del gobierno la veníamos advirtiendo. Nosotros levantamos un programa de 27 puntos en la Corriente Federal, que siempre decimos la Corriente no es una construcción nueva, sino que es la reafirmación de una línea histórica del movimiento obrero argentino, más acostumbrado a resistir que a estar, digamos, con políticas a favor. En el 57 nace el primer programa en la resistencia en La Falda, luego se tiene continuidad con el programa Huerta Grande, luego nace la CGT de los Argentinos, el programa el 1 de mayo, y cuando recuperamos la democracia, en una CGT unida levantamos los 26 puntos, aquella CGT que conducía Saúl Ubaldini. El neoliberalismo ha trabajado sobre las instituciones gremiales, ha tratado de penetrar con esa idea de que la lucha en todo caso es sectorial o el desarrollo es sectorial, y nosotros entendemos que la lucha del movimiento obrero es la defensa de un país que desarrolle su economía, que defienda su industria, que maneje su sistema financiero
y que tenga un pueblo que realmente pueda tener alto poder adquisitivo y tener un fuerte mercado interno. No creemos en esta lógica de que somos un país exportador, agroexportador, minero exportador, es decir, eso condena a la mayoría de los argentinos a vivir en situaciones de precariedad. Bueno, recién mencionaste todo lo que es la corriente federal de trabajadores. Para los que no están en el mundo del movimiento obrero organizado, ¿qué es la corriente federal de trabajadores? La Corriente Federal de Trabajadores es el agrupamiento de una cantidad de organizaciones sindicales que veníamos de distintas experiencias, un grupo de compañeros que en los 90 resistió, digamos, lo que era la CGT oficial, creando el Movimiento de Trabajadores Argentinos, el MTA, otro grupo de organizaciones, entre las que estaba la Federación Gráfica Bonaerense, que durante el anterior gobierno ya habíamos creado la Corriente Político Sindical Federal, que sacamos un documento en Córdoba, con muchos gremios del interior, como el caso de aceiteros, el caso de la UON Campana, curtidores, bueno, y la bancaria, que con una posición muy clara frente a estas políticas de gobierno, desde un sector que podríamos decir no es de los más afectados, el sector financiero, pero con una conducción absolutamente comprometida con esta idea de proyecto de país, nos unimos, elaboramos este programa de 27 puntos y cuando se normaliza la CGT planteamos que la unidad debe ser en torno a un programa, que no puede ser por acuerdo de dirigentes porque íbamos al fracaso. De hecho, ha ocurrido eso. Nosotros no quisimos integrar la conducción de la CGT porque no tenía programa y sabíamos que íbamos a ir un poco a la deriva, y hoy en día seguimos peleando por tener una CGT que unifique todas las luchas, que tenga un programa, que tenga un plan de acción y que no tenga una actitud de negociación permanente con un proyecto que lo único que busca es la destrucción de los derechos de los trabajadores. Los programas de gobierno que tenían los distintas etapas del movimiento obrero. En su momento el programa de gobierno de Huerta Grande y de La Falda logró desembocar en Córdoba en el 69, en el Cordobazo. Entonces yo le pregunto, compañero, ¿por qué es importante que el gremio, que el sindicalismo tenga un programa de gobierno? Fundamentalmente porque nosotros creemos que una verdadera democracia se asienta en un pueblo organizado, y los sindicatos en nuestro país por historia han sido protagonistas centrales en la representación del pueblo trabajador, y el pueblo trabajador es esencial dentro de una sociedad. Pero aparte, el sindicalismo en Argentina, cuando ha tenido, digamos, un programa que defiende un proyecto de país, es capaz de ser convocante de otros sectores nacionales. Nosotros necesitamos también que en ese proyecto nacional entren los sectores de los profesionales, entren los estudiantes, entren las pymes, la empresa nacional, la pequeña y mediana empresa, los productores del interior del país, los pequeños y medianos productores, porque en definitiva el neoliberalismo tiene un poder propio, un poder muy concentrado, un capital que muchas veces, o en la mayoría de los casos, está ligado al poder multinacional. Y entonces nosotros creemos en que la unidad de los sectores nacionales es lo que hace posible defender un proyecto que dé respuesta a las mayorías. Por eso es fundamental que el movimiento obrero no pierda esa línea histórica que nació con el peronismo, hay que reconocerlo, es decir, la experiencia peronista fue una experiencia revolucionaria en el país, porque las conquistas de los derechos de los trabajadores, que es lo que obsesiona tanto a los sectores del privilegio, es decir, los convenios colectivos por rama de producción y servicio, la capacidad que el movimiento obrero ha tenido para dar respuesta no solo a los temas laborales, sino al tema de la salud, de la capacitación, de la formación, de la recreación, que es tan importante también para la familia. Es decir, todo eso se construyó en un periodo en donde pudimos defender un programa de desarrollo nacional. Entonces, una industria fuerte, un país donde el Estado jugaba el rol que tenía que jugar, controlaba el comercio exterior y no como ahora que lo manejan las grandes multinacionales que hasta tienen sus puertos privados para poder trampear también los recursos. Un sistema financiero, es decir, el peronismo manejaba el sistema financiero nacional, entonces los bancos, los depósitos bancarios estaban al servicio de la producción.
Ahora es un sistema financiero que no solo no, lo manejan los bancos acá, sino que la mayoría de los bancos son empresas multinacionales. Entonces, en definitiva, no tenemos, fíjate vos lo que han hecho este gobierno, que es liberar toda posibilidad de movimiento de capitales, y las multinacionales hoy pueden girar al exterior a sus casas matrices lo que generan con la riqueza y el trabajo nacional. Bueno, el concepto de nación que nosotros defendemos y que nos viene del peronismo es que el Estado debe estar regulando eso, que si hay una gran empresa, una gran multinacional aquí, su riqueza, sus ganancias nacen de la riqueza y el trabajo nacional, por lo tanto deben estar como prioridad el desarrollo nacional. Este concepto está encerrado en los históricos programas del movimiento obrero y es el que defendemos nosotros hoy, aunque exista esta concepción neoliberal que va penetrando muchas veces hasta en las propias organizaciones sindicales. Bueno, por último, nos gustaría que dejes un mensaje a los trabajadores de Jujuy, trabajadores de Córdoba y a los trabajadores argentinos en general. Bueno, nosotros estamos convencidos, y por eso somos Corriente Federal de Trabajadores, que en la historia los hechos más importantes se han generado desde el interior hacia el centro. Por eso ponemos mucho énfasis en la organización que tenemos que construir en el interior. Sabemos que a veces es muy difícil, que los golpes que está recibiendo, digamos, cada provincia son muy grandes, pero el gran desafío es lograr construcciones organizativas en cada una de las provincias, la idea de que los gremios estén unidos, de que haya centrales que se vayan fortaleciendo, intersindicales, que se generen multisectoriales, porque muchas veces en las provincias vemos que las economías regionales marcan la suerte de toda la sociedad provincial. Entonces es muy importante que los trabajadores también veamos qué puntos nos unen con los productores, los pequeños y medianos productores, es decir, con todos los sectores de la sociedad. Porque en definitiva lo que se trata acá es de no perder la idea nacional, es decir, no rendirnos ante esta lógica del neoliberalismo que no solo aplica a estas políticas, sino que trata de fragmentarnos, se vio ahora en el presupuesto, hacer pensar que una provincia se puede salvar porque acepte la extorsión del gobierno nacional. Nosotros sentimos que Argentina es un país que debe ser integrado, que debemos desarrollar plenamente todas las economías regionales, que debemos llevar las industrias y defenderlas en las distintas provincias. Es decir, estamos en contra de este centralismo porteño, de la política del puerto, digamos, como vía de negocio de las exportaciones, nada más. Entonces creemos muy firmemente, tratamos de contribuir en todo lo que se pueda como Corriente Federal, la organización en cada lugar, en cada provincia. Esto se está desarrollando en algunos lados con mayor nivel o en menor nivel, pero ese es el gran desafío, porque eso nos lleva a la construcción de un gran frente nacional, popular, federal y hoy diría patriótico, porque está, como decimos nosotros, lo que está en riesgo es la propia patria. Bueno, muchísimas gracias, compañero. No, gracias a ustedes.